Como trabajo denominamos al conjunto de actividades que son realizadas con el objetivo de alcanzar una meta, solucionar un problema o producir bienes y servicios para atender las necesidades humanas. La palabra trabajo proviene del latín tripaliar y este a su vez de tripalium, que era una especie de yugo para azotar a los esclavos en el Imperio Romano. Con el paso del tiempo, el uso de la palabra se amplió para referirse a una actividad que causara dolor físico y se asoció al trabajo en el campo, pero su uso se extendió a otras actividades humanas. Vamos a ver la diferencia entre lo que es el trabajo y el empleo. Trabajo y empleo no siempre son sinónimos intercambiables. Trabajo es una tarea que no necesariamente da al trabajador una retribución económica. Empleo, por su parte, es una posición o cargo que un individuo ocupa en una empresa o institución donde su trabajo físico o intelectual es debidamente remunerado. El concepto de empleo en este sentido es mucho más reciente que el de trabajo, puesto que surgió durante la Revolución Industrial. Al conectar con la palabra trabajo, se muestra que es un detenerse mediante el bloqueo. Esa es la definición. O sea, no es un detenerse, digamos, voluntariamente, sino porque algo te frena. Entonces, bueno, puede tener mucho que ver con esto, con el origen incluso etimológico de la palabra, en donde decía que era algo para los esclavos, Un yugo. un yugo, pero Ujú. también es como un artefacto que se usaba para los bueyes, para que no se salieran de cierto espacio y se bloqueaban. Entonces, toda esa carga de la esclavitud, del sufrimiento, eh, entendido como el dolor y el maltrato, toda esa carga está en la palabra trabajo, que, que a su vez, claro, es detenimiento, el detenerse por bloqueo. Antes de entrar también pues a mirar cómo hacemos para adaptar nuestras formas de hablar, hay que saber que el trabajo también vino ni siquiera de algo negativo, ¿no? Me refiero a esa información en la conciencia, de en qué momento en ese campo cuántico aparece el trabajo. No aparece solamente cuando ya en el tiempo de la esclavitud hay estos artefactos, no. Hay un momento en el que, en el momento de la creación de la conciencia, de la materialización, hay ciertos bloqueos, hay ciertos detenerse para manifestarse. Hay unos momentos de que una información chocó con la otra y se tuvo que detener. A eso se le conoce en ese aspecto al trabajo un pare. Mm, no está siendo un término como muy expansivo a pesar de eso, simplemente para que lo tengamos en cuenta que viene desde antes todavía ese bloqueo. Así que cuando estamos hablando de trabajo, conseguir trabajo, tener trabajo, querer trabajo, estamos diciendo en ese campo de información, quiero bloquearme, quiero detenerme, quiero Claro, está dando una connotación absolutamente diferente totalmente distinta. a lo que realmente quiere Ujú. lograr el ser, que es ocuparse Ocupa, o sí, dedicarse, dedicarse, sí, esa es la palabra. y a la vez, a través de esa dedicación, recibir una retribución económica, Ujú. ¿sí? Entonces, de ahí, considerando esta reflexión, es impresionante entender por qué se dificulta normalmente lograr o conseguir un Un trabajo, trabajo. ¿cierto? Porque claro, la energía hace caso, Ujú. ¿sí?
al- a la expresión de mi deseo, ¿sí? Ujú, Y estoy conectando mi frecuencia y mi vibración con la frecuencia y la vibración del término como tal, ujú, que significa bloqueo. ujú, Entonces ese es como un stop para la, pues, de hecho, cuando hay una convocatoria o algo que tenga que ver con eso que llamamos trabajo, ujú. se presenta a muchísima gente, solamente es escogida una, o sea, y a eso Y la de fortuna. todas maneras, sí, nos abocamos todos como a tener esa opción, Ujú, ¿cierto? Pero desde otro lugar, sin darnos cuenta que el aspecto sutil siempre es el que se manifiesta posteriormente en la claro. materia, ¿sí? Y entonces Ujú, conecta ahí y definitivamente es el que hace caso, entonces le pone a uno el bloqueo, ujú, ¿sí? Em, y no, pues no hay una coherencia del campo de información entre el individuo que está buscando algo que por tener una definición equivocada no conecta no con conecta. con el campo de información de esa posibilidad que sí está abierta. ¿Mm? Pues es muy impresionante. Ahora, em, acá se define también un poco como una diferenciación entre el término trabajo y empleo, Ujú, ¿sí? Bueno, el trabajo aquí de verdad que como lo trae la definición, es un yugo, ujú, realmente, ¿no? Y sí, literalmente es un stop, como dijiste, lo de los bueyes y ujú. todo, o sea, claro, es el yunque que se coloca Eso. inclusive aquí Ujú, y que literalmente lleva a un agotamiento físico, ujú. porque es que es como que a lo que le llamamos trabajo, es como que una carga que se impone, ¿no? Porque literalmente estamos conectando con una vibración y una frecuencia del Ya. término. Ujú. ¿Sí? Y es una carga, es debilitante para uno. Y el empleo hace relación ya como según la Sí, definición según la clásica, ¿no? definición. A la posición que se ocupa dentro de una organización empresarial, pues Ujú, la podemos llamar así, una organización empresarial. Y, y es como que tiene una connotación de estatus. Sí, esa sí da como una connotación de estatus dentro de la compañía, dentro de la empresa, dentro de como la posición del equipo mismo de personas que ya. supuestamente van a desarrollar el trabajo, Ujú, ¿no? ujú, Mm, pareciera que su energía es un poco más ligera, ujú, que está mejor enfocado el término, ujú, o sea, ya. que corresponde un poco más a este nivel de estatus, ¿no? Dentro de la cuántica Ujú, también, o sea, que si nosotros quisiéramos aplicar a una convocatoria, por ejemplo, deberíamos de ir con la intención de la energía de empleo, porque es el cargo, ya. a ese cargo es que yo Ya. aspiro, ¿no? Ujú, Más con esa conexión, con esa energía que en realidad sí me va a colocar en esa ok. frecuencia, en esa vibración y en esa posibilidad más de obtenerla. Ujú. Y habrá personas que sientan que a pesar de la connotación tan densa que tiene la palabra trabajo, pueden estar teniendo una experiencia positiva con lo que ellos consideran trabajo y pueden estar mencionando, a mí mi trabajo me gusta, a mí este trabajo, con este trabajo estoy bien, Ujú, bastante remunerada y bueno, estoy bien. No es porque el trabajo esté bien, sino porque la dedicación, que esa es otra palabra que sale de aquí también, que la dedicación
o sea, a lo que te estás dedicando te está Ujú, expandiendo, ujú. que tiene que ver ya con la Con habilidad la a habilidad, lo que viniste claro. tú. Entonces, es por eso que tiene una connotación positiva y te está dando pues grandes resultados. Y gracias a esa dedicación, a lo que te dedicas, te van a emplear. Ujú. Vas a ser útil. El empleo es ser útil para algo. Entonces ahí es que una empresa te llama y te dice, ok, usted es útil para este empleo. Es una redundancia, de hecho, decirlo así, Ujú, porque es una utilidad ujú, el empleo. Y te toman tu habilidad para beneficio del camino de esa empresa. Entonces, bueno, son tres términos que están unidos, ajá. ¿no? El trabajo, cambiar, expandido para la dedicación, no es en qué trabajas, sino a qué te ¿A qué dedicas te dedicas? Claro. y para qué ¿O a qué me puedes puedo dedicar? emplearte. Claro. Eso, porque Ujú, una habilidad no significa que estés dedicado a eso, sino que ujú, te gusta, eres bueno cocinando, eres bueno hablando, te gusta, te expande, sin embargo, es posible que no tengas empleo, ¿no? Entonces hay que reconocer primero la habilidad, esa luz que tenemos para cierta actividad, para poder de verdad ir a buscar el empleo soñado. ujú. Pero primero hay que conectar con con la dedicación. Incluso, hay personas pueden decir, pero sí, yo sé lo que me gusta, pero nadie me emplea. Sí. Pues primero hay que dedicarse, así no me empleen. Ujú, Hay que instalar esa información. Digamos, al que le gusta cocinar, debe ponerse a cocinar para dedicarse a eso, mover esa energía. Entonces, si alguien le pregunta, ¿a qué te dedicas? A cocinar. ujú. No te está preguntando si estás empleado o no, sino yo me dedico a esto. Y con eso, la misma energía te va a emplear Claro. en algún sitio. Ahí tiene la conexión perfecta, o sea, porque se alinea el campo de Mm, información. ya. Entonces no hay una lucha ahí dentro de la vibración y la frecuencia Ujú, de la energía, porque, porque si la persona muy conscientemente entiende sus habilidades, ¿sí? Puede determinar, según los requisitos de la oferta que haya, ujú. si efectivamente califica. Entonces, cuando ya Claro. califica, ¿sí? Esa habilidad se fortalece mucho porque eleva la frecuencia del ser al sentirse capaz. Y por eso, si va desde ese concepto y no desde la palabra trabajo, entonces con mucha mayor posibilidad podrá obtenerlo. Me ha sorprendido un poco la parte del concepto de trabajo, o Ujú. sea, de hecho, no es que difiera realmente de la definición clásica, No, sino del concepto y la definición que el colectivo humano ujú. ha asumido respecto al Al término, término, claro, ¿sí? sí. Y literalmente nos hemos puesto un yugo Un respecto yugo. al término trabajo, ¿no?